El señor Jorge Lanata se preguntaba en un editorial reciente publicado en el diario El Clarín de Buenos Aires, o planteaba que el concepto de periodismo militante es la peor herencia de estos años, ha dicho él. Y ha sostenido que filosóficamente hablando, el periodismo militante es contrario al periodismo. Qué importante discutir de esto en estos momentos de incertidumbre. El Ecuador, América Latina, vive unos momentos de cambio, unos momentos en que una tendencia política, el socialismo del siglo XXI, parece en retirada. En el Ecuador, en pocos días, en pocas semanas, vamos a tener una elección. No sabemos aún qué es lo que va a pasar, pero tenemos claro que un régimen, el régimen del presidente Rafael Correa, llega a su fin. ¿Cuál va a ser el papel del periodismo en este cambio trascendental? Bueno, lo importante es tener claros que los principios de siempre siguen vigentes. El periodismo de siempre, el periodismo vinculado estrechamente a la ética, el periodismo objetivo, decidido a contar la verdad de lo que ocurre. Yo tengo una certeza. El periodismo de investigación va a ser muy importante, va a jugar un papel trascendental en los meses que vienen, quizás en los días que vienen, en las semanas que vienen. El periodismo de investigación, del cual Jorge Lanata es un exponente, quizás el principal exponente en América Latina, en el que vamos a desentrañar lo que ha hecho el poder. De eso se trata el periodismo, demostrar lo que ha hecho el poder. Así que bienvenidos, señores, bienvenidos a esta jornada en la que estamos celebrando los 10 años de una institución como Fundamedios, que ha sido muy importante, que ha tenido una importancia gravitante en la democracia en esta década, un papel de defender el periodismo, de defender la libertad de expresión y de proteger a los periodistas ante un entorno que ha sido muy hostil. Bueno, vamos a empezar esta jornada. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Al fin estamos aquí, ¿no? Después de casi un mes. Jorge, gracias por haber venido. Acuérdense que le esperábamos a Jorge el 20 de diciembre pasado, pero no fue posible que venga, tuvo una complicación de salud muy grave. Y lo esperábamos a Jorge, queríamos tenerlo aquí, como a cada uno de ustedes, porque hace 10 años justamente, cuando nacía este sueño llamado Fundamedios, una de las primeras personas que vino y nos dio un espaldarazo en la espalda fue justamente Jorge Lanata. Y en ese entonces ya era uno de los periodistas más reconocidos de América Latina. Hoy lo es aún más, así que el momento en que nos planteamos celebrar estos 10 años, comenzar a celebrar, porque en realidad todavía no cumplimos los 10 años, cumplimos en mayo, pero queríamos tener un largo periodo de celebraciones y por eso la primera persona en la que pensamos y queríamos tenerlo aquí es a Jorge. Jorge, gracias de verdad por estar aquí. Y cuando pensábamos en Jorge, no era solamente porque pensábamos en un amigo que nos vio nacer, que estuvo aquí con nosotros cuando esto surgía, sino porque Jorge Lanata se ha convertido en sinónimo de un periodismo de verdad, un periodismo riguroso, un periodismo que está cuestionando al poder, de un periodismo que no se somete, de un periodismo que resiste, de un periodismo ético, y es eso lo que reivindicamos desde Fundamedios, un periodismo que resiste, un periodismo ético, riguroso, un periodismo que no se somete al poder.
Y por eso es que hemos invitado a muchos periodistas ecuatorianos que han resistido estos 10 años y ante los cuales nosotros realmente nos inclinamos y les decimos gracias, gracias por resistir. Creo que todos los ciudadanos de este país les debemos un reconocimiento a los periodistas que han resistido estos 10 años. Gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a los que están en la pantalla todavía, a los que están en los canales de televisión, en las cabinas de radio, en las columnas de periódicos, diciendo todos los días lo que es la verdad, lo que los ciudadanos necesitan saber, pese a los embates del poder, pese a que todos los días el poder les insulta, nos insulta, pese a que todos los días el poder nos amenaza, están ahí. Eso es lo que queremos reivindicar esta noche. Gracias, y gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, con Juan Carlos y Mónica vamos a hablar de dos procesos de investigación muy importantes. Mónica llevó a cabo con un par de periodistas más en el Ecuador, todo el tema de los Panama Papers. Y por eso queríamos preguntarle cómo fue ese proceso de trabajar con grandes bases de datos, lo que se llama esta cosa del periodismo de datos, y qué diferencias tiene con el periodismo de investigación tradicional, Mónica. Buenas noches a todos. Sí, yo creo que los Panama Papers constituyen un hito periodístico, por un lado, por la cantidad de datos, porque es uno de los leaks, es el mayor leak que ha habido de archivos digitales en la historia, y por el reto que significó darle forma a esos archivos. Si uno pone la palabra Ecuador en esos archivos, salen 315.000 archivos, lo cual ustedes comprenderán es imposible de publicar sin darle un sentido a esa información. Entonces creo que el reto fue ese, poder escarbar un poco en esos archivos, poder ir consultando nombres, consultando empresas, darle una forma y no simplemente ser una caja de resonancia de publicar tal o cual empresa, sino verdaderamente hacer el trabajo típico de investigación, que es ir a consultar los archivos para ver qué empresas eran, a quiénes pertenecían y luego recorrer los lugares para poder saber quién estaba haciendo Toachi Pilatón, qué pasaba en Toachi Pilatón, porque ese fue uno de los casos publicados, qué pasaba con los contratos de Petroecuador. Y así hemos podido armar, digamos, yo creo que armamos, sí, más o menos unos 10 reportajes a partir de los Panama Papers, y creo que ha sido posible darle un sentido a esta información. Juan Carlos, en el caso de la investigación que llevaron adelante con Fernando Villavicencio en el tema de PetroChina, Petroecuador, los negocios petroleros, ¿fue también una filtración? Cuéntanos cómo fue un poco el proceso inicial de esta investigación. Gracias, buenas tardes, con todas. Aquí ya dijo con todos, entonces digo con todas. Gracias, César, Mónica. A ver, yo quiero hacer primero una aclaración. El trabajo que se ha hecho en este tema de sectores estratégicos, sobre todo en el área petrolera, le corresponde en un 99% a Fernando Villavicencio. Él no puede estar aquí. Él tiene una orden de prisión emitida por este gobierno por un juicio que le siguió el propio presidente, y para quien pido, para Fernando Villavicencio, no para el presidente, un aplauso. Quiero destacar esto porque en realidad los primeros reportajes que se publican sobre el tema petrolero
Estoy hablando del 2011 más o menos, es decir, se llevan 5 años ya publicando estas historias. Se Pero- calculan cerca de 100 reportajes. No, pero discúlpame, el presidente ha dicho claramente que él fue el que descubrió el escándalo de Petroecuador. ¿Y vos qué le crees al presidente? Yo, por supuesto, ¿no? O sea, creo en la palabra de mi presidente. Y recuerdo claramente, bueno, lo veníamos publicando con Fernando, que era colaborador en la revista Vanguardia. Ustedes recordarán un semanario de investigación, una revista que dejó de circular en junio del 2013, y las primeras publicaciones más bien arrancan por el lado de sectores estratégicos de los grandes proyectos hidroeléctricos que se hacen con China. Y publicamos una historia sobre Coca-Cola Sinclair, que se acaba de inaugurar, en la cual, en esta historia publicamos todos los defectos que la auditora, la fiscalización había detectado y que se había mantenido oculto. Pocos meses después, ocurre un accidente, entre comillas, que causa 14 muertos, trabajadores en Coca-Cola Sinclair. Eso ya lo habíamos publicado, es decir, uno de los puntos que había encontrado la fiscalización y que mantuvo oculto el gobierno, señalaban precisamente daños en ese túnel donde se causaron los muertos. O sea, la corrupción causa muertos. Entonces, a partir de eso se vienen después publicando historias, sobre todo en esta gran cloaca de corrupción que es la refinería Esmeraldas. Y publicamos una primera historia, me acuerdo, cuando se cierra Vanguardia y empezaba recién Plan B, que es casi una continuación digital de la revista, pero digamos ya con otro nombre, o con otra historia. Y en esta publicamos una historia que era para nosotros impresionante. La refinería produce asfalto. Y entonces el gobierno decidió repavimentar la refinería, o sea, ponerle cemento. O sea, repavimentó toda el área de la refinería con cemento, no con asfalto. ¿Sí? Entonces, y además en un sobreprecio brutal. Y claro, era absolutamente paradójico, una refinería que produce asfalto y que se pavimenta con cemento, con pavimento, ¿no? Y luego empiezan a salir otra serie de reportajes que efectivamente son filtraciones, ¿no? No solo del área petrolera, sino también del área de telecomunicaciones, ¿sí? Que es un área hasta este momento desconocida, un hueco negro en el tema periodístico, donde no nos hemos metido con fuerza, igualmente en otros proyectos del área hidroeléctrica. Pero de hecho lo que van apareciendo son documentaciones, filtraciones, de parte esencialmente de gente y funcionarios, ¿no es cierto?, internos. Juan Carlos, yo quisiera interrumpirte un poco para explicar por qué esto de las filtraciones. O sea, los papeles de Panamá es una filtración de afuera, de un estudio jurídico panameño, Mossack Fonseca. Pero aquí adentro, los periodistas también nos vemos abocados a usar filtraciones porque ninguna autoridad quiere hablar con nosotros, ni nadie nos responde ningún recurso de acceso. La última respuesta que tuve yo del gerente de Petroecuador, el señor Merizalde, fue que él tenía la información, pero yo no le había puesto en mi pedido exactamente en qué parte de Petroecuador está esa información, razón por la cual él no me la podía dar. Entonces creo que esa es una de las características de estos últimos 10 años, de que a pesar de que tenemos una ley orgánica de transparencia, lamentablemente los periodistas no podemos pedir información de manera oficial. Entonces, o tenemos que escarbar la web para tratar de encontrar ciertas cosas y cuando las encontramos no decir exactamente dónde están para que no nos las quiten, o esperar que alguien nos filtre documentos. Claro que todo eso también conlleva un cierto riesgo. En el caso de Villavicencio está enjuiciado también precisamente por una filtración que se le hizo. Gracias, Mónica. Y puedo corroborar eso. Hicimos un estudio en Fundamedios sobre los temas de transparencia y acceso a la información. No les canso, pero realmente en eso ha sido una década
perdida, ¿no? El gobierno dice que es una década ganada, casi como lo decía Cristina también, Jorge, en Argentina, pero en esto es absolutamente perdido los niveles de transparencia, y Tania Tinoco, que está por ahí, también lo puede reafirmar. Con el programa Visión 360 tienen N pedidos de acceso a la información, Janet también, y bueno, muchos periodistas que están por aquí. Ahora, Mónica y Juan Carlos, el tema con los papeles de Panamá es que al final del día uno se puede perder en todo ese marasmo que tú dices. Son 315,000 documentos en el caso de Ecuador. ¿Cuál crees que fue realmente el impacto de ese trabajo ya tratando de aterrizar el impacto realmente de los papeles de Panamá en el Ecuador? Yo creo que el inicio de la investigación a Petroecuador, en la demanda que firma Merizalde, se cita que el 9 de mayo leyó un reportaje en El Universo, que es el reportaje que sacamos de que la empresa de Alex Bravo había hecho un pago al señor Vaquerizo Escobar porque habían firmado un acuerdo de asesoría. Yo creo que es a partir de eso, quizás porque en los Panama Papers, a partir de la investigación de los papeles de Panamá, no es un caso ecuatoriano, es un caso panameño y es un caso que también se va a tratar en Estados Unidos porque el dinero pasó por Estados Unidos y también pasó por Suiza. Entonces creo que es muy importante el hecho de que esta denuncia hasta cierto punto tomó ya ribetes internacionales, y eso es algo que no puede ser guardado o escondido en un cajón de una autoridad de control ecuatoriana. Entonces creo que es por eso que se desencadena el caso Petroecuador, a pesar de que algunas de las cosas que están ahí corroboran lo que había publicado Plan B, de que había estos sobreprecios y de que la refinería igual todavía no estaba funcionando, no estaba completamente rehabilitada. Entonces, digamos, lo que sacan los archivos de los papeles de Panamá es la prueba madre de que efectivamente hubo pagos ilegales entre contratistas y funcionarios de Petroecuador que adjudicaban y tenían a su cargo los contratos. Claro, de hecho lo que hay ahí es una, bien dice Mónica, una corroboración, una comprobación. Todo lo que venía dándose en la refinería, en el proceso de repotenciación de la refinería, para los que no están muy enterados, la refinería Esmeraldas tiene casi 40 años, ¿no es cierto? Y la idea era repotenciarla, es decir, ponerla de nuevo a punto, y empieza un proceso en el cual se hace con un primer estudio que dice cuesta 200 millones y termina costando 2.200 millones. 2.000 millones más, no más, ¿no? Lo acaba de corroborar un reportaje que saca El Universo esta última semana. Por la cual el presidente lo volvió a El presidente lo volvió a decir que eran mentirosos, y bueno. Y entonces, este proceso en el cual se van filtrando documentaciones y se va haciendo investigaciones y cruzando datos, los últimos 5 años, ¿sí? Va mostrando precisamente cómo este director de la repotenciación de la refinería, que se llama Alex Bravo, con el presidente de Petroecuador, el señor Calvo Piña, ¿cómo es el nombre? No me acuerdo, Marco Calvo Piña, al que le encontraron estos billetes en los techos y toda esa historia, ¿no? Fajos de billetes en su casa, y que además demandó a Fernando Villavicencio por el libro que hizo, que se llama Ecuador Made in China, y lo demandó por uso indebido de información pública. Esa es la demanda que le puso el señor que escondía los billetes en el techo de su casa, ¿no? Este es otro grupo, este grupo de mafiosos, ¿no? Que conforman este cartel que hace que empiecen a generar esta serie de contratos.
El punto ahí central son los contratos. El Universo saca esta semana que son más de 200 contratos, ya lo había revelado también en tanto Plan B como Focus, que es el portal de Fernando, Focus, Ecuador, en los tipos de contrataciones que se hacían, no solo en el tema de sobreprecio, sino de la irracionalidad, bueno, decirlo así, de las contrataciones. Por ejemplo, $60 millones para un curso de inglés para los operadores de la refinería. 60 millones. 60 millones, o sea, más o menos de Open English, algo así, ¿no? Pero lo ves. Citando, solo es un ejemplo. Supongo que saben inglés, o terminaron sabiendo inglés, para poner los papeles de Panamá, o algo así, ¿no? Las empresas. Pero ese tipo de contrataciones, como les decía, poner cemento en una refinería que produce asfalto, etcétera, etcétera. ¿Sí? De ahí tú firmas un contrato y esta empresa, que es una empresa que no sabe cómo hacer este contrato, que es una empresa constituida para eso, meses antes o semanas antes, subcontrata a otra por menor precio, obviamente, etcétera, etcétera. Un sistema de corrupción, un software de corrupción, como yo le digo, un modus operandi que no solo se aplica en refinería, sino que se va aplicando en todos y cada uno de los contratos con una figura que se inventan ellos, que se llama el giro específico de negocio, que no sabemos qué es. Hoy hasta en moda, digamos, perdón la expresión, pero digamos es coyuntural el tema de Odebrecht y todo lo que hoy en Ecuador, porque eso ya viene dándose de Lavallato, viene ya bastante tiempo, y salta Odebrecht como la gran corruptora, ¿cierto? En el 2008, fíjese, hablemos de los tiempos en el que periodismo de investigación ha actuado frente a las denuncias respecto a este tipo de contrataciones. En el 2008, cuando yo era editor general del Diario Expreso en Guayaquil, Cristian Zurita, aquí presente, revela al país la farsa de la contratación de Odebrecht en el proyecto San Francisco, en el 2008. Un hecho que permanecía oculto por el gobierno. Y a partir de eso se arma el escándalo internacional y el presidente expulsa a Odebrecht, ¿cierto? Y le saca de ahí y le saca las obras, y le quita las obras, etcétera, que tenía. Y luego retorna Odebrecht. Cuando el gobierno hace una demanda de arbitraje contra Odebrecht, en esa demanda detalla exhaustivamente, con rigurosidad, cuáles eran los daños, y acusa a Odebrecht de mala fe, acusa de engaño, le acusa de estafa, porque Odebrecht logra, con 10 contratos adicionales, que es el modus operandi, o 10 adendums al contrato, logra subir el precio en un 40% de la obra, o sea, 90 millones más o menos. Pero el pretexto, el argumento para hacer un contrato adicional decía, por ejemplo, tenemos fallas geotécnicas o no hemos encontrado estas cosas y tenemos que reparar, cuesta $14 millones. No lo hacían, no era cierto, o sea, está en la demanda del Ecuador, ¿sí? Bien, esto queda ahí cuando se renegocia el retorno de Odebrecht, después de 2 o 3 años. En esta renegociación se pone en el texto que Odebrecht se compromete a reparar lo que ha hecho o lo que no ha hecho. No se detallan montos, lo que sí está en el contrato, en la demanda de arbitraje. Y se le pide $20 millones por el daño causado, ¿no? Entonces, hasta hoy no se sabe cuánto perdió el país. Se calculó en $250 millones la pérdida, pero no se sabe cuánto costaron esas reparaciones, ni cómo se hicieron, ni qué pasó con ese dinero, finalmente. Solo sabemos que Odebrecht pagó 20 millones por volver al Ecuador, ¿no? Y bueno, o sea, ese es el modus operandi. Sí, yo creo que es interesante poder analizar con todas ya las investigaciones de 10 años, que no creo que
tampoco sean los únicos casos de corrupción que han ocurrido en este país, porque tanto Juan Carlos, yo, Cristian y todos los periodistas que están aquí, tenemos ya algunos años de experiencia como para saber y para haber escrito de otros casos anteriores. Creo que es bueno analizar el patrón, porque finalmente eso es lo que le da a uno los indicios, y además a esta nueva generación de periodistas que nos va a tomar la posta, es lo que les va a servir en su trabajo. Yo creo que es muy bueno para nosotros poder, haber podido demostrar, por un lado, que son contratos a dedo. Para eso se creó el régimen especial, para eso se creó el giro específico del negocio. Entonces, no importa que exista un portal de compras públicas, porque finalmente lo que hace el portal de compras públicas es subir el contrato o subir las condiciones contractuales de lo que ya está adjudicado. Luego viene los anticipos del 70%. Porque entonces ya no es que cuando uno contrata algo, primero te hago un anticipo de 50 o de 40 o de 30, sino que te doy 70%. Y luego vienen lo de los contratos complementarios. Por ejemplo, en la última entrega que hacemos nosotros mañana con respecto a Worley Parsons y el Grupo Azul, Worley Parsons comienza la fiscalización de la refinería con un contrato de 38 millones. Y termina con un contrato de 127 millones. ¿Por qué? Porque tiene 5 contratos adicionales en el que le van subiendo y subiendo el monto, pero además lo que hace es que subcontrata a otra empresa del Grupo Azul para que supervigile la fiscalización que Worley Parsons tenía que hacer. Y esa subcontratación es 56 millones de dólares, lo que significa que subcontrata casi el 45% de su contrato. Entonces creo que todo este tipo de esquema de cómo se negociaban las cosas, creo que sería muy interesante ya analizarlo a fondo y poniendo ese mismo esquema en la Refinería del Pacífico, en las hidroeléctricas, en todos los otros sectores donde en las telecomunicaciones, que es donde se han dado grandes contratos. Siendo autocríticos, Juan Carlos, Mónica, ustedes lo han señalado, el periodismo, ustedes mismos han investigado al poder, han denunciado corrupción, pero no pasa nada. La gente no se entera, no sé, o no quiere enterarse. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo llevo en esto 30 años y creo que sí pasa. Por lo menos estamos enjuiciados. Y por daño espiritual. Sí, sí, a Cristian y a mí nos sentenciaron por haber causado daño espiritual al presidente de la República, ustedes acordaránse. Son unos malvados, Juan Carlos. Y nosotros le dijimos que les íbamos, era $1 millón cada uno la multa, y le dijimos que les íbamos a pagar en Padres Nuestros, ya que se trataba de daño espiritual. Pero no nos quisieron hacer caso. Pero bueno, o sea, siempre se pregunta eso. Yo me acuerdo con Diego Cornejo que cuando hacíamos el Blanco y Negro, otro desaparecido medio, en otro desaparecido medio que es el Hoy, en el Blanco y Negro publicábamos constantemente denuncias de corrupción y decíamos, no pasa, o sea, no solo con obviamente con este gobierno, con todos los gobiernos que por lo menos se han dado desde la época del retorno a la democracia, y de hecho lo que iba sucediendo era que la gente se iba mostrando que había una clase política y había mafias, ¿no es cierto?, clanes de proveedores del Estado y de grupos políticos y de legisladores, ¿no es cierto?, que entendieron o comprendieron que el Estado era un botín. Y eso lo fuimos denunciando en muchos casos. Esta concepción de que entras al Estado para robar. Es un botín, o sea, tienes carta blanca y no importa digamos, el color político ahí, ¿cierto? Unos más, otros menos, pero faltaba una cereza en el pastel, que eran dos cosas:
el ataque a la prensa, es decir, silenciar la prensa y tomarse la justicia. O sea, son dos cosas que antes de este periodo no ocurrían. Es decir, había una prensa que, si bien no es que era la mata del periodismo de investigación y que tenías investigaciones del carajo todo el tiempo, no era así, pero había rigurosidad, bueno, hoy lo hay también, pero había mucha más masividad, diríamos, en las publicaciones, en los reportajes. Eso se da hasta antes de la ley de comunicación. Hasta antes de la ley de comunicación hay dos casos que son súper importantes y por lo cual se inventan esta metáfora y convierten en ley una metáfora que se llama linchamiento mediático. Y que es el caso de los contratos de las empresas vinculadas al hermano del presidente, a Fabricio Moreno, que después deriva el libro del Gran Hermano, y ¿qué dije yo? Correa. Ah, perdón, sí. Te traicionó el… Fabricio Correa, ¿no? Entonces, sí, bueno. Y el otro caso es el caso de USAC. En el caso de estos contratos del hermano del presidente, o de las empresas en las que está vinculado, hay una expresión, una enorme investigación, un apoyo investigativo enorme por parte de toda la prensa, ¿sí? Sale la televisión, o sea, porque en el Ecuador nada sucede si no salta a la televisión, ¿no? Y eso se demuestra en el caso de USAC. Bueno, llega a la televisión y durante 6 meses, se abrieron titulares todo el tiempo con esa historia. Y todo el mundo. Pero el otro antecedente es la ministra de Abdalá, para el linchamiento. Ah, ya, sí. Claro. Yo estoy prohibido de hablar de eso, sí. Sí, o sea, pero no, me refiero a este periodo. Claro, en el periodo de Abdalá Bucaram es otra cosa. Y luego, el caso de USAC, igual. Es decir, eso sucede en el último semestre del 2012, en plena campaña electoral igual. Y me acuerdo, Vanguardia lanza la historia, El Universo también, y vamos juntos, los dos hitos, ¿no es cierto?, en esta historia. Y nada, pues ahí, sí, hasta que lo retoma Yanedi Nostroza, hace en Teleamazonas, hace otra gran historia y sigue las investigaciones, entonces, y ahí todo el mundo se enteró, ¿sí? Y sí, es verdad. Y entonces hay que pensar ese tema de la televisión y de cómo el impacto que puede tener. Yo y Mónica somos gente de prensa gráfica, prensa escrita, y hoy estoy en lo digital y tengo cierto impacto, pero en el Ecuador es la televisión. Si no, no te enteras, ¿no? Y entonces hasta ahí, o sea, sí pasa. De todas maneras, yo creo que llega una saturación en la gente de pensar que el tema de la corrupción es un tema grave. El problema es que, de alguna manera, nosotros hacemos nuestro trabajo, o sea, ponemos los hechos, pero la clase política no se da por enterada. La administración de justicia no se da por enterada o busca la manera de enterrar todo esto, de confundir, de perdonar, es decir, ¿no es cierto? Y finalmente terminamos los periodistas siendo los enjuiciados. Pero, de alguna manera, yo creo que el colapso de la clase política antes del correísmo tiene que ver con esto, con este trabajo de la prensa, de ir denunciando todas estas cosas. Por eso los políticos le culpan hoy a la prensa, a los políticos de la oposición, y dicen, es culpa de ustedes, los periodistas, los que terminaron desprestigiando a los políticos, como que nosotros nos hubiéramos inventado los robos, o sea, o como que hubiéramos firmado nosotros los contratos, culparle al mensajero. Entonces, de alguna manera, yo creo que este es un trabajo como la gota china, de la tortura china, en la cual vas poquito a poquito poniendo. Y el tema es, obviamente, poder relacionar el dinero que se va en corrupción con la pobreza, poder relacionar el dinero que se va en corrupción y los montos que se van en corrupción con la crisis económica. Es decir, todo lo que nos falta en plata en el déficit fiscal es lo que se han robado, por Dios, o sea, no nos engañemos, ¿no? Todo esto que nos falta plata es un gobierno que ha recibido casi 300.000 millones de dólares y se ha endeudado en 40.000 y le falta plata. Entonces, pero la clase política
y vienen por más, sí. Y la clase política no relaciona o no le interesa relacionar eso, que también es un papel de la prensa tal vez, ¿no? O sea, es decir, de los editorialistas, porque los periodistas, es decir, los de H Machete, los animales de redacción, los que estamos en este trabajo, lo que nos interesa es develar los hechos y luego que la sociedad también reaccione, ¿no? Falta esa reacción social, Mónica, te sientes muchas veces sola en el momento de lanzar alguna investigación que piensas que va a tener un impacto brutal y termina, digamos, diluido de alguna forma. Y te añado algo más. Cuando se aprobó la ley de comunicación, incluso muchos periodistas decían, no, con esto va a mejorar el ejercicio del oficio, ¿no? Sí, yo creo que eso fue, creo que eso quizás ha sido lo peor que nos ha pasado a los periodistas, ¿no? Creo que hubo mucho convencimiento y hubo también una campaña en contra de los periodistas, de la prensa, de los medios. Yo recuerdo haber tenido al principio del gobierno discusiones con gente que repetía la muletilla de prensa corrupta, porque esa fue la idea que comenzó a transmitir el gobierno. Y yo creo que ahora nos damos cuenta por qué, o sea, es tan importante el uso de esa palabra, prensa corrupta. ¿Por qué? Porque quizás ¿qué era lo que podíamos hacer los periodistas? Denunciar corrupción. No podíamos hacer nada más finalmente. Entonces, al acusarnos a nosotros de ser prensa corrupta, nos estaban descalificando en nuestro trabajo, ¿no? Y como que si nosotros manejáramos dinero público, como que si nosotros fuéramos responsables de lo público, como si poner tal o cual titular significaría que estuviéramos robando dinero público. Entonces, yo creo que esa ha sido una digamos, las grandes acusaciones contra la prensa. Después de 4 años el gobierno logró aprobar esta ley de comunicación cuando tuvo mayoría en la Asamblea. Y me parece ahí que quizás nuestro trabajo no fue tan bien comprendido, ni tampoco, y se mezcló mucho con un trabajo que hacían ciertos medios de comunicación que eran, sí, muy militantes a su manera, ¿no? Militantes para los dueños de los medios de comunicación. Entonces, la ley de comunicación se la mezcla con los artistas y entonces, ¿qué pasa? Tenemos toda una campaña de los artistas ecuatorianos que estaban felices del 1 por 1 y que obviamente al lado de Sharon y al lado de Juan Fernando Velasco, que aparecían en las propagandas, nosotros queriendo hacer escuchar la voz de que esto era para callar a la prensa independiente, nadie nos hacía caso. Y lo otro era mezclar también el hecho de que los periodistas con un título universitario sean los únicos que pueden trabajar en los medios de comunicación. Entonces yo creo que finalmente, sí, mucha gente pensó que se iba a acabar el periodismo de investigación, otros pensaron que esto iba a ir a favor de la profesionalización del periodismo, pero yo creo que en el fondo nuestro papel ha sido seguir haciendo el trabajo que seguíamos haciendo, pero con más limitaciones. Juan Carlos estaba en un medio de comunicación, ahora está en un portal web. Ahora yo necesito de un abogado para que lea cada letra que se publica, porque si no me pueden enjuiciar. Y perdón, Mónica, la observación, pero no es que sea voluntad de Juan Carlos eso, sino que el medio medio en el que trabajaba Juan Carlos fue el primero que cerró. Fue el primero que cerró, y exactamente. Y el dueño de ese medio de comunicación señaló decidió claramente ya no que seguir publicando la revista. Entonces yo creo que a pesar de los embates, a pesar del juicio contra Diario El Universo, a pesar de tener una espada de $40 millones encima de cada uno de nosotros que trabajamos en el diario, creo que sí, yo rescato muchísimo el hecho de que podamos estar sentados aquí conversando sobre lo que hemos publicado,
y podamos decir, Janet, Tania, Talía, Cristian, retomaron o publicaron también ellos y nosotros hemos retomado. Entonces creo que ha sido para nosotros un aprendizaje un aprendizaje para aprender a defender la libertad de expresión, aprender a tener los argumentos para poderle decir a alguien, no, a mí no me puedes decir corrupto porque yo no me robo plata pública ni porque me he equivocado en un titular. Que yo creo que esa fue una de las primeras cosas que hemos tenido que aprender. Bien, como estamos poco mal de tiempo, vamos a abrir en estos 10 minutos para preguntas del público. ¿De acuerdo, Juan Carlos, Mónica? ¿Sí? ¿No? ¿No estás de acuerdo? Preguntas, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos ahí con preguntas del público entonces. Si nos ayudan con el micrófono, ¿alguien que nos pueda ayudar? ¿Alguien de las chicas de Funamedios, de la UDLA? Allá está. Bien, me parece que acá hay una pregunta en la cuarta fila, ya le veo, es María Laura Patiño ahí, ¿no? Atrás, perdón, atrás de María. Ya, perfecto. Buenas noches, soy Maricruz González, prácticamente ciudadana, colaboro de vez en cuando con La República. Es un honor estar aquí con ustedes que nos han defendido durante estos 10 años de embates. Y mi pregunta va relacionada con lo que mencionaron respecto al periodismo militante. Y yo quiero también hacer una pregunta respecto a lo que yo llamaría el periodismo activo, es decir, aquel periodismo que defiende a intereses económicos, porque estoy totalmente de acuerdo en defender toda la libertad de expresión, como lo han hecho ustedes y les vuelvo a felicitar. Pero aquí tenemos un caso específico, que es el caso del municipio de Quito también, y que muchos medios se han negado a sacar algo que Mónica, usted planteaba como un dominó de prácticas corporativas. Yo pertenezco también al comité de Error Vial Guayasamín, en donde se han visto esas prácticas calcadas, como que en la Plaza Grande se reúnen a medianoche y copian no solo empresas, sino prácticas. Y muchos medios de comunicación, especialmente televisivos, se han negado a publicar esas prácticas corruptas también. Gracias, muy amable por la pregunta. Reunimos unas 2 o 3 más por allá. Por favor, allá tiene Gringo Mantilla, ¿sí? Y bueno, y atrás del Gringo también había unas 2 preguntas más. Gracias, César, gracias a Mónica y a Juan Carlos. Y aprovecho esta interesante reunión como parte integral, me he sentido muy integral de Fundamedios. Al fin y al cabo, el director de Fundamedios fue un buen colaborador nuestro en el periódico. Hay unas 2 cosas que creo que es necesario que analicemos dentro de esto. Es fundamental hablar de la realidad del periodismo más que de las anécdotas de lo que nos sucede. En ese sentido, tenemos que ver varias cosas. La ley de libre acceso a la información, que fue impulsada por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, obliga no solamente a las empresas del Estado, sino a los contratistas del Estado a transparentar todos los movimientos económicos que tengan con el Estado. Lamentablemente no se aplica la ley, no solamente en el Estado, sino también no se aplica por parte de los periodistas exigiendo a las empresas privadas que negocian con el Estado. Porque es la verdad, en uno y otro hay la corrupción, y si no hay transparencia en uno y otro, la corrupción crece notablemente. Por otro lado, sí quisiera hacer reflexionar sobre un tema que para mí es sumamente importante. Esta es una mesa de 3 patas. ¿Qué quiere decir eso?
Están por un lado los periodistas que tengan la capacidad de denunciar y de luchar por esa libre expresión. Está el otro autor, que es el gobierno, que debe respetar esa libertad de expresión como base de la democracia. Pero siempre olvidamos que en la mitad está una tercera pata, que es el editor, el director, el promotor del medio de información que abre las puertas a ese periodista. Y lamentablemente, en todas las discusiones sobre libertad de expresión, se está perdiendo esa mentalidad, esa visión de las tres patas de la comunicación, que yo no lo digo tanto comunicación, lo digo información, y ese es el punto también que debemos en algún momento discutir. Una cosa es la información y otra cosa es el flujo de información. Una cosa es el periodista y, como dice la Nata, otra cosa es el relacionador público militante de un poder. Gracias. Gracias, Gringo. ¿Hay alguno más? Por ahí. Ahí en el centro. Y esa es la última. ¿Sí? Buenas noches. Les habla Wilson Cabrera. Saludos a Punda Medios, César Ricaurte, a los dos panelistas, muy conocidos por supuesto, y también a todos aquí presentes. Es cierto que hay un serio problema que se ha investigado y que tiene que ver con recursos del Estado y sobre todo uno de los principales recursos que generan ingresos económicos en el país, como es el petróleo. Pero también durante toda esta década se ha impulsado la apertura de importantes yacimientos de cobre, oro y plata. La pregunta es, ¿también el periodismo se está orientando a esos temas que ya dejan, particularmente en la Amazonía, 3 muertos, Bosco Huizuma, Freddy Taish y José Tendenza? ¿Hasta qué punto un tema tan serio, también que debe ser investigado por las negociaciones económicas que se ha hecho, debería ser incluido en este trabajo periodístico que debemos emprender en todo el país, entendiéndose de que se vuelve un mérito necesario en estos actuales momentos y con la mira histórica que desde el 19 de febrero podríamos estar viendo otros horizontes administrativos públicos en el Ecuador. Gracias, Wilson. Bien, entonces me permito resumir las 3 preguntas. Los intereses corporativos en el periodismo, ¿qué papel juegan? El papel de los editores y de los directores de los medios de comunicación, en realidad de los propietarios de los medios en el panorama actual, en lo que ha sucedido en el Ecuador. Y esto que interpreto de Wilson, que son los nuevos retos y que un poco está simbolizado en este conflicto minero que hay en Amazonía en este momento. Mónica, Juan Carlos. Justo comentábamos con Juan Carlos, finalmente los 3 hemos trabajado para el Gringo. En el diario Hoy, que ha sido verdaderamente una cantera para el periodismo ecuatoriano. Y valga además redundar que mi primer trabajo de investigación me lo editó el Gringo una noche de un viernes, porque el principal implicado, digamos, que era el señor Alarcón, ni siquiera me había respondido a las llamadas, en esa época no había ni mail, pero me lo tuvo Fabián Alarcón. Entonces el Gringo tuvo que leer el reportaje y después llamarlo y decir, ven a hablar con la periodista porque yo el lunes voy a publicar un trabajo sobre unas asignaciones parlamentarias. Yo creo que hay mucho mito alrededor de qué es lo que se hace en los medios y cómo se escogen los temas. Yo creo que hay una cosa muy básica, que es el reportero de la calle, el reportero que todos los días está en las fuentes, es el reportero que escucha, es el reportero que trae temas. Aquí nadie puede imponer hay que hacer tal cosa o hay que hacer tal otra. ¿Por qué? Porque simplemente a veces no tiene coyuntura. Uno no puede desde un escritorio pensar que desde ahí va a salir con un tema
de publicación. Uno puede sugerir ciertas cosas, pero en general son los reporteros, los que andan en la calle, los que traen los temas. ¿Por qué digo esto? Porque no es de que el director del medio se le ocurre, Mónica, y entonces hoy día comienzas a investigar Petroecuador y yo después de un mes voy a salir con un tema de Petroecuador. Esto no funciona así. Es un trabajo intelectual, es un trabajo de ideas, es un trabajo en el que también se unen varias cosas en la redacción y obviamente una, digamos, política general de tener una unidad de investigación para comenzar, pero no es lo único. Entonces yo creo que esto del periodismo, no sé exactamente cómo decirle si es corporativo o no es corporativo. Yo trabajo para una gran empresa, que es El Universo. Pude formar una unidad de investigación dentro del periódico. Tenemos temas que tratamos, pero no es que recibo la orden del director para hacer tal o cual cosa, para empezar. O no hacerlo, exacto. No, con fulano no más, no. Simplemente son temas que salen o no salen dependiendo de si puedo acceder o tener todas las pruebas de las cosas que pueda hacer. Obviamente tengo respaldo de mis jefes en el sentido de que tengo tiempo disponible, tengo recursos y tengo además los abogados que me van a leer el reportaje para saber si se publica o no. Y una idea, una línea editorial, una política editorial de que El Universo debe publicar artículos de investigación, debe marcar una agenda propia. Entonces no es una cosa de blanco o negro, es un conjunto de circunstancias, política editorial, situaciones, recursos que se conjugan para uno hacer un trabajo de investigación. Yo les puedo mostrar que creo que tenemos, y Juan Carlos también, tenemos una lista de pendientes muy grande. Hay muchos temas pendientes, hay muchos temas que saltan y que uno dice, por Dios, o sea, se me pasó, o simplemente ya no alcanzo a hacer todo. Y es también el entender lo que uno se puede demorar en este tipo de trabajo. En los papeles de Panamá, yo digo, sí, orgullosamente puedo publicar como unos 10 reportajes, pero empezamos en julio del 2015, o posiblemente en agosto del 2015, y salimos en abril. Entonces fueron varios meses de tener, en El Universo básicamente, Paul Mena y yo, y un poco a medio tiempo Javier Reyes, trabajando en ese tema. Cuando hicimos lo de los contratos de la judicatura, fueron 6 meses de trabajo para analizar 600 contratos y descubrir que el señor Paulo Rodríguez tenía a su primo en 5 empresas que habían recibido los contratos para construir los edificios de la judicatura. Entonces no es de que recibo el documento y yo publico, o sea, es un trabajo lento, es un trabajo pausado, es un trabajo en el que necesitamos mucha paciencia. Entonces sí, yo saludo mucho la paciencia que nos tienen los editores y los dueños de medios, porque no es un trabajo que creo que causa mucho impacto, sí, tiene mucho prestigio, uno marca agenda propia, pero hay todas otras cosas de las que tiene que hacer un periódico o un medio, sea digital, la radio, la televisión. Entonces, creo que es algo para reflexionar. La materia, por ejemplo, de periodismo de investigación no es ni siquiera una materia en sí, creo, en la universidad. Y yo personalmente discrepo mucho de separarla tanto de la redacción. A mí me parece que todos los periodistas somos investigadores, todos, porque todos para escribir un dato lo tenemos que confirmar y todos debemos hacer periodismo de profundidad y no solamente dedicarnos a hacer las ruedas de prensa y a repetir el discurso que alguien nos está tratando de dar. Entonces creo que en medio de toda esta conjunción hay temas que se nos quedan, no podemos hacer todo y en el caso específico del municipio de Quito, no es porque hayamos recibido ninguna orientación de si que se hace o no se hace.
Esa es mi única, mi reflexión. Juan Carlos, te dejo la tercera pregunta, dado que Mónica sí, yo quería agrupar las tres ¿Quieres también preguntas. contestar algo Las tres del preguntas. del otro? Bueno, el periodismo militante, alguna vez le entrevisté a Jorge y él le hice esa pregunta, o sea, porque él definía esto. Definía, bueno, el periodismo militante es el que ya tiene las respuestas. Los periodistas tenemos preguntas. Es una gran diferencia. Es una diferencia filosófica. Si ya tienes las respuestas, ¿para qué preguntas? Ya no eres periodista, eres militante o eres corporativo. ¿Sí? Entonces, respecto a lo que planteas, yo creo que hay un antídoto ahí. De hecho, la propia diversidad de medios te permite ir separando la paja del grano. Y creo que es importante también en el periodismo separar la paja del grano. O sea, no es que el periodismo somos todos, o así somos todos, o los medios son los medios. La generalización es totalitaria. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo, o de qué sectores, o qué medio merece nuestra propia credibilidad para jugarse por información que tiene que publicar. No todos lo hacen, por razones de tiempo, por razones de presupuesto. En nuestro caso, por ejemplo, yo soy director y también hago el café en la oficina, entonces, y hago la limpieza también. Entonces, tenemos cosas que hacer adicionales. Y eso significa que, por ejemplo, en el periodismo digital o en el periodismo que está en redes o en las redes sociales, existen enorme cantidad de expresiones. En el Ecuador existen 60, más o menos. Ustedes hicieron un censo, hoy debe haber más. Hace 2 años había 60 medios digitales, de los cuales 2 o 3 nos dedicamos al periodismo de investigación, otros se dedican a un periodismo de opinión, otros a otro tipo de periodismo o informativo. Pero estos medios hemos venido publicando historias investigativas e historias que se juegan por los hechos. Y cito, no solo obviamente Plan B, cito Focus, cito Mil Hojas, cito La República, cito Cuatro Pelagatos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí tú vas a encontrar dónde leer estas historias, ¿no es cierto? Luego, frente al tema corporativo y los grupos de interés que presionan para el periodismo, porque hay grupos de interés, los poderes que se llaman, no solo es el poder, el gobierno, sino los poderes. Hay un poder militar, hay un poder eclesiástico, hay un poder de los choferes, hay un poder, etcétera, etcétera. Y todos ellos presionan por poner la información al servicio de sus intereses. Y creo que el papel del periodista en las redacciones, y dándose hasta de trompones con gente como los dueños de los medios, o los editores o los directores, es defender el derecho del público a conocer, a saber. Ese derecho es el que tiene que defender el periodista, no su derecho, sino el derecho del público. Y entonces ahí uno se la juega en las redacciones. Porque hay gente, y aquí en el gobierno ha metido la idea de que los periodistas somos unos retrasados mentales a los cuales nos dictan los titulares. Y no es así. Y sí, hemos tenido presiones, evidentemente. Cuando yo publiqué la historia de cómo la base de Manta se había convertido en la base militar de los guardacostas de los Estados Unidos, no me dejaron publicar 3 meses. Tuve esa información guardada. Y me decían, no te metas con los gringos. No te metas con los gringos, te van a quitar la visa. Me van a quitar la visa. Y tanto jodí, porque la palabra favorita del periodista es joder. Tanto jodí que dijeron, ya publica, pero ya no jodas. Y entonces, ese es el punto. Si uno está convencido de su trabajo y de la calidad de su trabajo y de que ese reportaje es y tiene la rigurosidad suficiente, se tiene que publicar. Y las redes hoy, los medios digitales permiten eso, además, ¿no es cierto? Y lo otro, es decir, el papel del editor ahí, de los directores, tiene que ver con lo que se juega una empresa por esto. O sea, hay empresas que se juegan, hay empresas que no. La ley de comunicación también ha separado la paja del grano, ¿cierto? Hay empresas que han tomado como pretexto la ley de comunicación para no publicar nada. Hay otras que se la han jugado y se la seguirán jugando. Y es un acto de valentía, porque te estás no solo jugando de pronto
un juicio o lo que sea, sino tu patrimonio y el patrimonio de mucha gente y el patrimonio de muchas familias que trabajan en esa empresa. Y es importante que ha habido actos de valentía, ¿no es cierto?, de muchos empresarios de medios en el Ecuador y en América Latina que se han jugado por eso, ¿cierto? Y la tercera era sobre los nuevos desafíos. Sí, efectivamente, hay muchos más desafíos que tienen que ver más allá o que van más allá sobre el tema de la corrupción en este tipo de negocios. Pero creo que el tema central, coyuntural, este momento tiene que ver con develar cómo se han robado la plata, nuestra plata. Eso hay que ponerle todos los focos y hay que ponerle, porque de eso también depende de lo que pueda pasar en estos tiempos políticos. Puedes cambiar el curso de muchas cosas, de lo que pueda pasar en un país si tú insistes y persistes con valentía y con rigurosidad profesional, defendiendo el derecho del público a saber lo que han hecho con sus recursos, con nuestros recursos. Pero también hay otros grandes desafíos que el periodismo de investigación tiene que abordar y que tiene que ver no solo con el tema del extractivismo, del impacto, prácticamente el etnocidio que se está haciendo en el Ecuador a través del extractivismo, sino también con situaciones que nosotros, por estar persiguiendo ladrones, olvidamos, como es el tema de la violencia contra las mujeres en el Ecuador, ¿no es cierto? El tema del aborto y ese debate que tiene que darse y que tiene que la prensa, ¿no es cierto?, ponerle todos los juegos. El tema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, que no solo puede ser trabajo de las ONGs que defienden los derechos humanos de los federales, sino también de un trabajo sistemático de la prensa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, los grandes desafíos tienen que ver también con los temas que la sociedad sufre cotidianamente, más allá de la corrupción, que evidentemente para nosotros hoy es el tema central. Muchas gracias, Juan Carlos. Mónica, les invito a darles un aplauso a Juan Carlos Calderón, Mónica Almeida. Gracias.